Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Media o Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En lo que se terminan de incorporar compañeros, ¿podrían indicarme, por favor, dónde nos quedamos la última vez? I made that bitch famous. No sé si estoy mal, licenciado, pero me parece que nos quedamos en la Primera Guerra Mundial y estábamos viendo sobre los tratados de Locarno. En el Tratado de Locarno. Ok, gracias. Habíamos terminado de ver la Primera Guerra Mundial. Sí, la terminamos. Perfecto, continuando entonces, pasamos al segundo evento o gran guerra que también modificó la situación a nivel mundial con relación al derecho internacional. Este conflicto inicia con la invasión de Alemania a Polonia con la finalidad de anexar territorios perdidos en la Primera Guerra. Vimos que una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que se forma una sociedad de naciones para efecto de alguna forma verificar la situación de los estados a nivel internacional y se veta a Alemania al ingreso de esta sociedad. Además que se le imponen
cláusulas de cumplimiento por excesos cometidos en la guerra. Ahora bien, ingresa al poder en el territorio de Alemania, en el estado de Alemania, un personaje que cambia las reglas de lo que se le impuso en la Primera Guerra Mundial. Y comienza a militarizar al Estado de Alemania y además crece exponencialmente en la producción de armamento, en la producción militar y en la producción industrial de todo tipo. Previo a que estallara la Segunda Guerra Mundial en la invasión, se firmó un acuerdo llamado Acuerdo de Múnich, que fueron aprobados por Reino Unido, Francia, Italia y además Alemania, con el objetivo de ceder ciertas regiones, llamados Sudetes, para de alguna forma compensar lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Y se revisan las fronteras en ese entonces debido a lo que ocurrió en esa gran guerra, en la primera. Sin embargo, estos acuerdos también son incumplidos y lo que hace Alemania es tratar de anexar toda la región que se perdió y comienza la invasión hacia Polonia. Y eso fue lo que estalló la Segunda Guerra Mundial porque los demás estados europeos tuvieron que intervenir con relación a ello, pero Alemania ya estaba totalmente militarizada y prácticamente armada. En esta parte oscura podemos ver los territorios que anexó de forma violenta y lo que generó que los demás estados europeos intervinieron. Y como hemos visto en las otras guerras, hubieron alianzas donde estados se unieron y participaron en la famosa Segunda Guerra Mundial. Se forman los aliados, Francia, Polonia, Reino Unido, y a ellos se une Estados Unidos, China, la Unión Soviética, y por el otro lado Alemania, Italia, Japón, se une o anexa Rumania y Hungría, y así comienza la Segunda Guerra Mundial, que duró también por 4 o 5 años. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, no hubo un pacto o un acuerdo entre todos los intervinientes para cesar el conflicto. Más bien hay un instrumento de carácter simbólico que es el Acta de Rendición japonesa, que prácticamente es el instrumento símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial, porque Japón se rinde ante el ataque que sufrió de parte de Estados Unidos con relación al armamento nuclear. Italia y Alemania ya estaban sometidos y derrotados por completo y es el instrumento por el que se considera que se le da fin a la Segunda Guerra Mundial. Y luego, como en todo conflicto que hemos visto, genera grandes cambios a nivel político y fronterizos, sobre todo en Europa Central.
Y una de las grandes consecuencias y grandes cambios derivados de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania, el territorio y el Estado por completo es intervenido debido a todos los excesos que sabemos que ocurrieron y es dividida en dos partes, República Democrática Alemana y República Federal Alemana, con la finalidad de establecer cierto control y vigilancia para evitar que este Estado vuelva a realizar lo mismo. Y dentro de las consecuencias que podemos enumerar, no hay un dato aproximado con relación a las pérdidas humanas, pero en diferentes estudios se manejan cifras entre 50 a 70 millones de personas en todo el mundo. Hasta el momento es la guerra que más pérdidas humanas ha ocasionado a nivel mundial. Esto motivó la creación de un nuevo organismo a nivel internacional con la finalidad de, esta vez, tratar de evitar de alguna manera que se produzca un evento de esa naturaleza otra vez. Porque debemos de mencionar que este evento, Segunda Guerra Mundial, hubieron excesos por todas partes, por todos lados. Y es donde se ha utilizado armamento nuclear en una guerra. Entonces, surge la necesidad de crear un organismo para efecto de evitar que esto suceda. Y se crea la ONU, además de la proclamación de los derechos humanos con relación a esta nueva entidad. Nuevamente se establece responsabilidad al Estado alemán a través de los juicios de Nuremberg y se le condena nuevamente por excesos cometidos y por la responsabilidad de este hecho bélico. La mayoría de estados europeos centrales sufren una gran depresión económica debido a la destrucción de toda su infraestructura y son afectados económicamente debido a la reconstrucción y toda la inversión que tienen que realizar para poder reconstruir los estados mayormente afectados. Imagínense la infraestructura que sufrió tanto Alemania como Polonia y Francia, que fueron los países que más sufrieron en su infraestructura. Surgen dos bloques como potencias económicas que son los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto ocurre así porque estos dos grandes potencias fueron los que menos sufrieron en su infraestructura. No como los estados europeos centrales, donde se centró toda la actividad bélica de la guerra, que estos dos estados no sufrieron en su infraestructura central ni en su prácticamente región importante. Esto hace que crezcan exponencialmente económicamente, además de realizar desarrollo industrial y militar exponencialmente, además del interés de desarrollar más la industria atómica. Este evento también es
un motivador de la primera computadora debido a que existían ciertos mecanismos o ciertos aparatos que podían considerarse como el inicio de la computación y sirve como punto de partida para la informática. Otra de las situaciones importantes es que ocurren cambios fronterizos en la parte de Europa en cuanto a que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética empieza a crecer y varios estados se anexan a este gran estado. Se divide Corea del Norte y Corea del Sur. Y otro gran evento es la creación del Estado de Israel a consecuencia de alguna manera, compensar el daño ocasionado a la comunidad judía y se establece un territorio que en ese entonces pertenecía a Palestina y se establece el Estado de Israel como Estado independiente. Cambios culturales. Durante los primeros años de la posguerra se advierte y crece el analfabetismo debido al daño que se ocasionó en las infraestructuras de estos países centrales de Europa, que tuvieron que reconstruir todo prácticamente, incluyendo escuelas, universidades, y los primeros años fue muy complicado mantener el nivel educativo y eso originó cambios en la escolarización y cambios en la educación porque no tenían tanto acceso a la actividad escolar y mucho menos a universidades. Después de este gran evento bélico, ocurre otra situación a nivel mundial conocido como Guerra Fría. Vimos que una de las grandes consecuencias de esta guerra es que Estados Unidos y la Unión Soviética crecieron tanto económicamente como militarmente debido a que los demás países europeos se encontraban realizando inversiones en su infraestructura y se estaban enfocando en la reconstrucción. Este crecimiento exponencial industrial, militar y atómico entre Estados Unidos y la Unión Soviética genera una especie de tensión a nivel mundial y sobre todo entre ellos en cuanto a que eran los estados que estaban desarrollando armamento nuclear sin ningún tipo de restricción. Y se genera una tensión en cuanto a que en algún momento podría utilizarse en contra de alguno de estos algún ataque o la utilización de armamento nuclear. Entonces, la Guerra Fría la vamos a definir como un enfrentamiento político, económico, militar que dio inicio tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque capitalista y el bloque socialista de la Unión Soviética. Prácticamente fue un evento o un enfrentamiento político e ideológico que nunca hubo una acción directa de uno hacia el otro, pero sí hubo tensión permanente
en cuanto a que hubiese eventualmente un ataque nuclear. Este es el mapa para representar los bloques en ese entonces. El bloque azul, llamémoslo de esa manera, solo para tener la ubicación y el contexto de lo que estaba ocurriendo. El bloque azul le vamos a llamar el bloque capitalista y el bloque rojo el bloque socialista. Esas eran las uniones que se habían formado en ese entonces y entre estos dos bloques era la tensión permanente que existía en ese momento. Y las dos potencias implantaron el modelo económico y político o deseaban hacerlo para de alguna forma crecer en alianzas y establecer grandes bloques con relación a sus, por decirlo así, a su potencia. Así, Estados Unidos lanza el Plan Marshall, que era el plan que tenían para formar alianzas y anexar estados que tuvieran interés de formar parte en esa gran alianza capitalista. Y por el lado de la Unión Soviética, el Plan Molotov de establecer alianzas con estados que tuvieran interés de formar parte con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como habíamos visto en el mapa anterior, Alemania es intervenida con la finalidad de establecer control y se divide en dos grandes partes para poder, digamos, ejercer control sobre el territorio. Así, la República Federal de Alemania es controlada por un lado, digámoslo así, por el lado capitalista, y la República Democrática Alemana es controlada por el lado socialista o soviético. Y la capital de ambos estados se establece en Berlín y se divide en Berlín Oeste o Berlín Occidental y la otra en Berlín Este o Berlín Oriental. Y la gran idea que tuvieron para dividir la ciudad es crear el famoso muro que dividía la ciudad en dos partes y dividía la capital de Berlín por un lado, de la República Federal Alemana, y por el otro lado, la República Democrática Alemana, creándose un enclave en este territorio. Un enclave es un estado independiente que se encuentra anclado en otro territorio que es también totalmente independiente. Por ejemplo, un enclave famoso e histórico es el Estado del Vaticano, que es un estado independiente, pero que se encuentra anclado o forma un enclave en la República de Italia, que es otro estado independiente, y eso es lo que se conoce como un enclave. Y es esto, el lado azul, la parte de Alemania que estaba controlada por el bloque, llamémoslo así, capitalista, el lado rojo, la parte de Alemania que estaba controlada por el lado
socialista o soviético, y lo que ven en color diferente amarillo era Berlín, la capital, que estaba dividida en dos partes, y la famosa división era el muro que dividía la capital de Berlín, o el muro de Berlín. Cuando hablamos de un muro, tenemos la idea de que es una simple pared, pero en este caso el famoso muro era toda una estructura. Era un complejo militarizado donde había un control permanente, donde no se permitía el paso de un lado hacia el otro. Y este famoso muro es el símbolo de la Guerra Fría y el símbolo de la división de los estados capitalistas y los estados socialistas de ese entonces. ¿Preguntas hasta el momento? No, Lick, yo creo que no. Ok. Jolik, una Para, pregunta. ¿sí? Bueno, no sé, ¿verdad? No sé si Bonn fue también capital de Alemania. ¿Perdón? ¿Quién? Bonn. No sé si la tomaron como capital, no sé, o sea, o siempre fue Berlín. No, siempre fue Berlín. En ese entonces era Berlín la capital de Alemania. Ah, ok. Se comprende lo que es un enclave. Chile. Silic. Muy bien. A manera de ejemplo, vamos a ver, antes de continuar,
En África hay otro enclave famoso que es el estado de Lesoto, que se encuentra en medio de la República de Sudáfrica. Continuando, otra de las grandes situaciones que se generan durante la Guerra Fría es la gran carrera espacial o la gran competencia por el espacio. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética crecieron además en la industria espacial y los dos tratan de realizar, además de intentos de poner satélites, de lanzar viajes, etcétera, desarrollan esta carrera espacial. Y hay un evento que generó mucha atención y que en su momento pudo haber ocasionado una gran consecuencia, y es lo que se conoce como crisis de los misiles en Cuba. En 1962 se descubrió que la Unión Soviética en Cuba estaba construyendo bases o silos nucleares para contener misiles. Esto generó una gran tensión en los Estados Unidos debido a que, como podamos recordar, Cuba es una isla que está muy cerca del territorio de Estados Unidos y cualquier ataque o misil que saliera de Cuba iba a ser totalmente letal hacia el territorio de los Estados Unidos. Esto generó una gran tensión que prácticamente Estados Unidos hizo lo mismo en territorio de Turquía, muy cerca de estados pertenecientes a la Unión Soviética, y prácticamente generó una tensión mundial debido a la respuesta que pudo haber tenido uno o el otro con relación a esta situación. Después de negociaciones, ambos bloques deciden retirar los misiles de cada punto donde se encontraban. Y terminó de manera breve esa tensión latente que originó. Posterior a este evento surgió el interés a nivel mundial de que estas dos potencias de alguna manera bajaran la tensión, porque cualquier ataque nuclear de uno hacia el otro iba a afectar a cualquier estado, no solamente a estos dos, sino que prácticamente las consecuencias las podríamos sufrir todo el mundo. Así que empiezan a surgir tratados para efecto de controlar de alguna manera esa tensión y surgen tratados importantes. Este de 1968, llamado Tratado de No Proliferación Nuclear,
donde se comprometieron a no construir o a no fabricar o a no desarrollar más de lo que ya tenían en ese entonces, porque llegó en un punto que el armamento era tal que crecieron en la producción de armamento que nunca utilizaron. Entonces, la idea de este tratado era que no se proliferara la fabricación ni el uso del armamento nuclear. Y se permitió únicamente a ciertos estados, la posesión de armas, entre esos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China, en cuanto a que eran estados que ya habían realizado ciertas pruebas o ensayos y que de alguna manera tenían cierto control sobre la ciencia o el desarrollo para al menos no ocasionar desastres. Posteriormente surge otro tratado importante en 1987, que es el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Ya se habían comprometido a no crear más armamento y ahora se comprometen con relación a establecer límites también a los armamentos de rango intermedio. Hay un personaje importante en la historia y sobre todo con relación a la Guerra Fría, que es Mikhail Gorbachev, que siempre procuró tratar de solventar esa tensión mundial con relación a la Guerra Fría. Y era el que promovía de alguna manera que estos tratados se llevaran a cabo y se estableciera un límite en la producción y fabricación de armamento nuclear, de cualquier armamento militar y sobre todo el armamento nuclear. Y en 1991 se firma el último tratado dentro de la Guerra Fría que tenía por finalidad la reducción de armas estratégicas. Es decir, cualquier arma que fuese considerada como arma destructiva o arma de latente o de fuerza de lesa humanidad que produjera daños desmedidos, y se comprometen y firman la reducción de este tipo de armas. Fue el último que se firmó, ya que en 1992 finalmente se da por finalizada la Guerra Fría. El muro de Berlín es derribado en 1989 y este es el símbolo de la unificación de Alemania y el cese del control que se tenía sobre el Estado. Y finalmente hay un tratado que le pone fin a toda la situación y establece la reunificación de Alemania en 1990. Y a partir de 1991, Alemania es el Estado que lo conocemos tal cual en la actualidad. El 25 de diciembre de 1991 se declara la disolución de la Unión Soviética. El Tratado de Belevechia es el que le pone fin a la unión de estos estados que conformaron en ese entonces esa gran
territorio, y es a partir de 1992 que empiezan a ocurrir nuevos cambios a nivel político y fronterizo en Europa nuevamente. Hay estados que se separaron de la Unión Soviética, estados que dejaron de existir y estados que realizaron su independencia. Yugoslavia deja de existir como tal. Checoslovaquia deja de existir como tal y ocurren otros cambios. ¿Preguntas hasta acá? Yo creo que por el momento no, licenciado, todo está claro. Bien. Continuamos con la temática. Veremos qué son los sujetos de derecho internacional. Hemos hablado que la finalidad del derecho internacional público es regular el comportamiento de los estados y de toda la comunidad internacional y establecer los límites, derechos y obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los sujetos del derecho internacional que le corresponde al derecho internacional público estar reconocidos? Primero, los estados, luego las organizaciones internacionales, los beligerantes e insurrectos, el individuo o cualquier persona que es reconocida, sujeta de derecho a nivel internacional, y en mención especial la Ciudad del Vaticano y la Orden de Malta. Licenciado, tengo una pregunta. Pregunte. Con respecto a la Ciudad del Vaticano y eso de la Orden de Malta. Bueno, más que todo me llamó la atención lo de la Ciudad del Vaticano. Tan grande es la influencia que tiene en el derecho internacional público como para ser considerado un sujeto. Sí. La respuesta es sí, por el hecho que es un estado independiente. Y no, pero o sea, tan específicamente solo ponen el estado ese. Eso no va dentro del apartado estados. Lo que sucede es que no reúne las características establecidas para ser reconocido como un país o una república, pero sí es una entidad o un estado que es totalmente independiente y soberano. Ok. Muchas gracias, Lic. Muy bien. Y para aclarar el asunto, veremos qué es un estado y qué es lo que lo conforma. Es una comunidad humana permanente que se gobierna
asimismo en un territorio específico. Es decir, es un grupo de personas, una comunidad permanente que tiene de alguna forma un gobierno, una organización y pertenece a un territorio específico. ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe tener un Estado para ser reconocido como tal? Uno, población. Debe tener habitantes de carácter natural que forman la población de este ente, de este estado. Territorio. Debe tener un espacio geográfico donde ejerce su soberanía y su jurisdicción. Organización política, que es la forma en que está organizado internamente, es decir, sus gobernantes, la estructura de sus instituciones, cómo está divididos los poderes, etc. Es la organización interna de esta entidad. Y la última es la soberanía, que es la independencia con relación a otros estados, es decir, tiene que ser totalmente libre de injerencias externas. ¿Cuál de estos elementos creen ustedes que no tiene el Vaticano para poder ser considerado un estado o un país o una república? Tal vez, licenciado, una organización política. Ok, otro. Lick, ¿Sí? yo pensaría que quizás no tiene soberanía, por lo que estábamos hablando antes, que es un ejemplo de estado enclave, parece que decíamos, ¿Sí? porque estaba dentro de Italia. No sé, pensaría yo. ¿Será que no tiene organización política o soberanía? Yo apoyo lo que decía mi compañera anteriormente, que no tenía como, bueno, o hasta donde yo sé, no tiene como una organización política como tal, sino que, bueno, más bien se conoce al Vaticano por su influencia, digámosle, diplomática y religiosa, a mi punto de vista. Pero sí tiene una organización política que no son los obispos los que actúan como diputados, digamos. Muy bien. ¿Alguien podría buscar en un dispositivo o computadora, por ejemplo, el otro caso que vimos de un enclave que está en África, Lesoto, por favor? Lick, yo tengo una pregunta. Pregunte. O sea, de que, digamos que un estado no se puede considerar como tal un país en un determinado momento porque no cumple como con estos elementos esenciales, pero aún así. Disculpe, no le escuché lo último. Vaya, es que mi pregunta es de que a un estado como, o sea, hay territorios que se le llama tal cual estado, no se le llama como país. Y entonces esto es porque todavía les falta como un elemento esencial para considerarse un país y se le dé reconocimiento a esto. O porque se le llama estado a algunos lugares y a otros se le llama países. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? No hay ninguna diferencia. La diferencia es el nombre que adopta cada estado. Por ejemplo, El Salvador se llama República del Salvador. correcto. Y va a depender de la organización política que han adoptado.
Por ejemplo, ¿saben cuál es el nombre oficial de México? Se llama Estados Unidos Mexicanos, porque han adoptado de alguna forma similar como los Estados Unidos de América, que son estados federados donde hay una unión de estados que forman una sola entidad. Entonces, pero eso lo vuelve un estado único. Y la diferencia es simplemente el nombre que adoptan. ¿Alguien encontró algo sobre Lesoto? Yoli, Sí. pues me llama la atención que dice que es un reino sin litoral a una gran altura rodeado por Sudáfrica, que está entrecruzado por una red de ríos y cadenas montañosas. Ok. Y también dice que el tipo de estado de Lesoto es parlamentarismo, estado unitario y monarquía constitucional. Entonces creo, no estoy segura, pero según la descripción que tiene acá, como que no tiene territorio. ¿Será que no tiene territorio? Acá dice un reino sin litoral, entonces no, estoy como un poquitico confundida ahí. Ok, no hay problema. Se dan cuenta de las maravillas del derecho internacional. Veamos otro ejemplo. Puede buscar a alguien más. Por favor, quédese con la información que tiene de Lesoto ahí. Por favor, alguien más podría buscar República de San Marino, por favor. Lick, acá encontré también, perdón, estoy muy confundida. Lo de la población dice 2.108 millones y eso era en el 2018, así que sí tiene población, perdón. Ok, perfecto. Quedémonos ahí con Lesoto. ¿Alguien, por favor, nos puede apoyar con República de San Marino? Yo tengo aquí, dice que San Marino es un microestado montañoso rodeado de la zona norte central de Italia. Se encuentra entre las repúblicas más antiguas del mundo. Y quiero ver con respecto a... ¿Qué le llama la atención? ¿Puede ver algún mapa ahí? Sí, Antes de que los demás compañeros lo puedan ver. me parece que está dentro de Italia. ¿Será? Sí, ¿verdad? Sí, está dentro de Italia, como si fuera un departamento o un estado. Puede buscar ahí cómo es la población de San Marino. Sí, ahorita. Gracias.
Aquí dice que San Marino es uno de los únicos 3 estados soberanos enclavados del mundo. Y me parece que sí tiene población, porque aquí dice que ocupa el puesto número 222, me imagino, o permítame. Yo aquí he encontrado algo de la población, no sé si puedo. Sí, por supuesto. Bueno, en el 2018 se decía que había 33.785 habitantes en San Marino. Eso más que todo y aquí está en el puesto número 221 de la población total. Cuando escucharon San Marino, qué se les ocurrió? Que quizá era una isla. Sí, lo mismo pensé yo. En medio de la República de Italia está la estrellita donde está San Marino. No tiene costa, no tiene salida al océano. Es un estado totalmente independiente de lo que es Italia. Y es una de las naciones más antiguas que existe. Recordemos que Italia es de los estados que en la antigüedad era reinos y que en algún momento estos reinos se unificaron y formaron en algún momento lo que fue también el reino o imperio de Italia. San Marino jamás formó parte, nunca se anexó, siempre fue independiente a todo lo que ocurrió en los eventos de anexión de Italia y los demás reinos, incluso la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fue un estado independiente, incluso neutral con relación a ello. Y se encuentra en medio de lo que es Italia. Licenciado, y si, por ejemplo, Cataluña lograra independizarse, ¿se convertiría en un estado de ese mismo tipo? Exactamente. Volviendo a Lesoto, ocurre lo mismo. Se encuentra prácticamente en medio de lo que es Sudáfrica, pero es un estado totalmente independiente. Y como escuchamos que la compañera nos dijo, incluso es de las monarquías que aún existen en África. De alguna forma tiene representación parlamentaria, pero es todavía monarca el que se encuentra ahí. Entonces, vemos que estos son los elementos para considerar un estado independiente, pero que el nombre puede variar. Puede ser república, puede ser una unión federada, como lo es Estados Unidos, incluso Rusia es una federación de estados. Puede ser una monarquía, como lo es la Gran Bretaña y el Reino Unido, que son varias
prácticamente naciones, 4 naciones que forman el Reino Unido, pero que en esencia es un estado independiente. Ahora bien, ¿cuál es el elemento que no tiene, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano para ser considerado un país? Y es la población natural. Tiene territorio, tiene organización política, que como lo mencionó un compañero, el jefe del Estado es el Papa y los demás miembros de la organización política son los cardenales. Tiene soberanía porque es totalmente independiente, no está relacionado o dependiente de ningún otro estado, pero no tiene población natural. Si bien hay habitantes, pero no hay población natural como en los demás estados para ser reconocidos como tal. Licenciado, ¿a qué se refiere con que no tiene población natural? No nace nadie en el Estado del Vaticano. Todas las personas que habitan son habitantes foráneos o temporales. Por ejemplo, el Papa, que es digamos, el jefe del Estado, el jefe de la ciudad, no nació ahí, como sabemos, ni tampoco es un jefe o ciudadano permanente, porque una vez termine o cambie la estructura de la organización política, prácticamente no es, deja de ser parte de la población, porque simplemente no existe población natural. ¿Alguna pregunta o comentario? Lick, yo tengo una pregunta. Pregunte. Tengo una duda sobre con el estado de, permítame, con Mónaco. No sé si antes perteneció a Francia o cómo. Mónaco también, buena observación, es un estado también independiente, también es un micro o pequeño estado europeo que tampoco se anexó a lo que es Francia. Está en la costa francesa, y cuando los, digamos, ciudades, estados o reinos de Francia se fueron unificando, Mónaco no lo hizo, tal como sucedió con San Marino. Solo que Mónaco aún permanece en la monarquía, digamos, histórica, y si no me equivoco es un principado. Creo que es príncipe el jefe del estado de ahí. Y la diferencia de que San Marino es una república, está representado democráticamente. Pero es un estado totalmente independiente. Gracias por aclarar la duda, licenciado. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, los quedaremos hasta acá.
los videos ya los estoy subiendo, espero que puedan verlos en su oportunidad. Y así también las presentaciones. Lick, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema de la clase, sino sobre